A ver, les pregunto, señores, ayer medio Pablo puso el tema sobre la mesa, se ha vuelto polémico lo que declaró Héctor Herrera y Gerardo Solís, al que le mando un fuerte abrazo, me manda palabras de Beto García Aspe, que Beto García Aspe fue capitán de la selección, fue un referente del fútbol mexicano, una vez que apareció en la selección, no volvió a irse de ahí en mucho tiempo, era uno de esos que estaba siempre convocado con el tricolor y que ponía lo que hay que poner, muy entrón Alberto García Aspe, además del talento que tenía de esa zurda poderosa y educada, pues era un jugador con una mentalidad férrea. Claro, llegó a tener aquel momento en el que falló el penal contra Bulgaria, en el partido en el que él ya había anotado un penal en el tiempo regular. Y le contesta Herrera y dice: el Estadio Azteca siempre ha pesado. El problema de hoy en día es que la afición mexicana ya está cansada de ver a ciertos jugadores que solamente se preocupan por ponerse cremitas en la cara para verse guapos, comprarse el mejor gel y competir para ver quién tiene más seguidores en Instagram. Ayer ya no platicamos mucho del tema, pero sin caer tanto en polémica y si se ponen cremita o no, ¿qué piensan ustedes de este tema? Que más bien el público sí está cansado de los futbolistas que no ponen lo que hay que poner, que se cuidan en demasía cuando viajan de Europa acá, los que juegan en Europa, incluso los que están pensando en ser estrellas del fútbol mexicano, y que eso ha llevado a que se haya dado un rompimiento de relaciones entre la afición, que aún así va al Estadio Azteca, no en los números que solía ir, pero va al Estadio Azteca, pero que rápidamente se le voltea al tricolor. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Tiene Herrera razón? No pesa, pero no pesa por culpa de los propios futbolistas. John de Luisa dice que sí pesa el Estadio Azteca. ¿Qué me dicen ustedes al respecto? Fíjate, Juan Carlos, que yo voy a hablar bajo la experiencia que he tenido primero como periodista y posterior como aficionado, que creo que es vasta, ¿no? Al final de cuentas, me ha tocado seguir a la selección, me ha tocado durante algunos años. Y fíjate, Juan Carlos, yo no estoy de acuerdo con nuestro compañero Pablo Carrillo, que ayer decía, no, no pesa. Yo creo que la selección mexicana, o mejor dicho, la afición de la selección mexicana tiene una identidad de hoy y de siempre. Siempre ha sido una afición un poco más familiar, siempre ha sido una afición un poco más calmada, siempre ha sido una afición que va a ver el partido con el chiquitibum, con el disfrutar los momentos cuando se tienen que disfrutar, aquella Copa Confederaciones del 99, aquellos maravillosos partidos previos a la Copa del Mundo de 1994 y posterior a ello, siguiendo a la selección nacional, Juan Carlos, en la cancha del Estadio Azteca, pues es la afición que yo siempre he conocido, sinceramente. Esta afición no se puede comparar con la afición de Honduras, no se puede comparar con la afición de El Salvador, no se puede comparar con la afición de Costa Rica, que son aficiones que generan un entorno hostil, pero esas aficiones siempre han sido así, siempre le han puesto a la selección mexicana, en el caso de El Salvador, mariachis, o mejor dicho, ruido en la madrugada para que no se concentren, les avientan de todo. Esa es la afición del Salvador, esas son las aficiones de Centroamérica. La afición de México, por lo que yo he visto en mi papel de aficionado y en mi papel de periodista, siempre ha sido una afición calmada, siempre ha sido una afición con esa identidad de tranquilidad. Ahora, después, con base a los resultados, pues esa tranquilidad todavía se nota más, Juan Carlos, sinceramente. Yo sí estoy de acuerdo que de pronto el aficionado se aleja porque no es capaz de mostrarte esa continuidad, esa estabilidad en términos futbolísticos con un entrenador y con otro y con el que me digas. Es una selección que va cambiando constantemente procesos y en lo futbolístico no puede generar una identidad. Nos alcanza, como decías ayer, para llegar al Mundial, calificar y quedarnos en la antesala de un quinto partido. Y por ahí, si nos va bien en Qatar, cambiamos en la historia. Pero esa es la selección nacional. Y el aficionado, cuando se da cuenta que ve más de lo mismo, pues simple y sencillamente dice: ¿para qué pagar hoy mucho dinero? Hoy cuesta mucho dinero ir a la cancha del Estadio Azteca, es una buena inversión si llevas por lo menos a 3 familiares, 5, etcétera. Comer en la cancha del Estadio Azteca, pagar el ticket, pasarla bien, es un gasto importante para una familia ordinaria mexicana. Entonces se combinan muchos factores. Por un lado, la afición mexicana siempre ha tenido una identidad de tranquilidad. Por otro, evidentemente el aficionado se aleja porque los resultados no dan. Hugo, ¿qué opinas? Yo ahí voy un poquito más, creo que hay tres puntos fundamentales y no me voy a extender mucho en el tema. La principal, y coincido con Christopher, más allá de lo familiar que es el ambiente, yo creo que es otro perfil, el tipo de aficionado que va a ver a la selección mexicana. No es el aficionado que tradicionalmente va los fines de semana con los equipos. Ahí hay más cuestión de sponsors, invitados, la gente casual que se acerca al fútbol y que se les hace fácil al minuto 5 empezar a silbar porque no les agradó la actuación del equipo mexicano.
factor importante también por el cual supuestamente el Azteca no pesa es, uno, sabíamos que lo que realmente pesaba Juan Carlos Christopher era el horario demoledor a las 12 del día, un domingo. Era impresionante cómo salían fumigados tanto equipos centroamericanos como norteamericanos, Canadá y Estados Unidos concretamente. Eso ha influido muchísimo en el rendimiento de la selección. Otra que también afecta es que los futbolistas que están actualmente con la selección mexicana pues también vienen de Europa y les cuesta el adaptarse a la altura. Entonces, otro factor más. Y el último que creo que es importante, las remodelaciones que ha sufrido la cancha del Estadio Azteca, lejos de hacer un estadio pues más futbolero, lo han hecho frío, Juan Carlos. Ya no sientes la presión. Yo recuerdo de niño cuando salía de los vestidores, cuando veía el monstruo que era ver 120,000 personas apoyando a la selección, por más que se callaran al minuto 10, porque también hay que decir eso, la afición de la selección empiezan con los soles y al minuto 15 ya se apagaron, y eso ha pasado desde la selección de Mejía Barón, de Menotti, etcétera, etcétera. Somos una afición que si no nos regalan goles rápidos, nos desesperamos. Y ese monstruo que veían los equipos centroamericanos cuando salían a la cancha del Estadio Azteca con un sol radiante, contaminación, y veían todo poblado, creo que era lo que imponía. Ahora con tanto pegote que se le ha hecho al estadio, me parece que se ha hecho un estadio frío y que lejos de imponer, pues ya los rivales lo toman más bien como una situación más y saben jugar ya en la cancha del Estadio Azteca. Claro, ahora, rapidísimo, sé que vamos a la pausa, pero la afición mexicana, fuera del país, en Copas del Mundo, por ejemplo en Rusia, donde ahí estuvimos, Juan Carlos, en ese primer partido del Mundial, estaban cagados los alemanes. Ahí pesaba, ahí en Luzhniki. Entonces, sí llega a pesar de alguna u otra manera el aficionado. Pues vámonos a la pausa. Ahí está el punto sobre la mesa. Se ha generado polémica con estos comentarios. HVD 79, C. Rivera Deportes, JC Veraza. Vamos a la pausa y de regreso platicamos con Emanuel Campa, pues hablando de polémicas, la polémica del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.